De parte de Daniel Arcila, Sara María Caicedo y Juan David Quintero, les vamos a presentar la diversidad de microorganismos eucariotas, protozoos y microalgas en este caso. Como podemos ver aquí en el fondo de la pantalla, algunos representantes. En la presentación les voy a mostrar lo que es endosimbiosis, ecología, un poco sobre distribución, importancia y generalidades, fisiología, movimiento, reproducción, ciclo de vida y alimentación, algunos filos del protozoo característicos, ejemplo de malaria y cambio climático, algunos filos de microalgas características y aplicaciones en microalgas. Entonces, con este esquema, quiero empezar para mostrarles, ilustrar lo que ha sido la endosimbiosis y su importancia en la evolución y diversidad de microorganismos eucariotas. Como prueba de endosimbiosis se tiene la conexión de orgánulos tales como mitocondria, cloroplastos e hidrogenosomas con las bacterias y además que estas estructuras tengan su propio material genético. Ha ocurrido entonces tanto endosimbiosis primaria como secundaria, como podemos ver aquí en el esquema, en donde la primaria resultó de la incorporación de mitocondrias, cloroplastos e hidrogenosomas, ya que solían ser células bacterianas libres. La secundaria resulta de la incorporación de microorganismos con dichas estructuras dentro de otros organismos. Entonces, para aclarar esto un poco y ponerlo en contexto, un ejemplo claro se puede apreciar con las algas rojas y verdes, donde el proceso de endosimbiosis primaria de una antigua cianobacteria, como vemos aquí la moradita, junto con una eucariota poseedor de mitocondrias, como vemos acá encima de la café, condujo a la formación de algas rojas y algas verdes, que a su vez dieron posteriores grupos diversificados de microorganismos. Acá de pronto con este cladograma se puede facilitar un poco. Acá se señala lo que es la endosimbiosis primaria y la incidencia después de endosimbiosis secundaria, dando entonces a entender que la endosimbiosis secundaria desempeña un papel clave en la extensión de la capacidad fotosintética entre los microorganismos eucariotas. Bueno, entonces para hablar un poco sobre ya estos organismos, en su ecología y distribución, se tiene que casi todas las microalgas están en casi todos los hábitats del planeta, microalgas y protozoos. Hay organismos unicelulares, multicelulares y hasta se pueden agregar en colonias, pueden presentarse de modo libre, flotando en el medio, o también pueden crecer como sustratos unidos a plantas, microalgas, macroalgas, rocas u otras. Ya que cuentan con una gran diversidad, presentan variadas formas y tamaños, circulares, ovaladas, bueno, algunas pueden ser móviles, inmóviles, otras pueden presentar flagelos que faciliten su desplazamiento, pueden formar relaciones simbiontes con otros organismos tales como animales, plantas, hongos, y de los casos más conocidos se tienen los dinoflagelados que se asocian con pólipos y forman los conocidos corales. Este esquema lo que nos muestra es eh, cómo se puede ver la distribución de las microalgas en un ambiente, en un océano abierto, por ejemplo, con diatomeas, producción primaria del fitoplancton, en aguas costeras poco profundas, como los bosques de kelpo de algas, y en hábitats intermareales, como estas algas rojas. Entonces, tenemos que los protozoos son organismos microscópicos y unicelulares que habitan en todas las aguas naturales, tanto dulces como marinas, y en todos los suelos. Por tanto, su distribución es supremamente amplia. Constituyen un elemento esencial de ecosistemas, pero algunas especies también son parásitos que causan graves enfermedades a humanos y otros animales. Por eso traigo esta tabla a colación, en la cual se pueden ver las principales enfermedades parasitarias de los humanos, algunas digestivas como amebiasis y yardiasis conocidas. Aquí los organismos que la causan: entomoeba, giardia, y enfermedades parasitarias en sangre y tejido como la malaria, leishmaniasis por Plasmodium, leishmania. Tenemos que los microorganismos se pueden presentar de diversas formas, como ovaladas y esféricas, como ya había dicho, y se diferencian de las bacterias ya que tienen un núcleo definido y en algunos casos pueden tener más de un solo núcleo. Ahora con esta imagen se denota la importancia
de las microalgas y los microorganismos eucariotas esenciales en las redes tróficas acuáticas, dando su papel como productores primarios y en función de ciclos geoquímicos a nivel global. Podemos ver que son prácticamente la base de todos los demás niveles de la cadena trófica. Muchas se producen a gran escala y son empleadas en la industria como fuente de alimento para crustáceos, moluscos, peces y para humanos, especialmente como suplemento dietario, ya que representa una fuente importante de carotenoides, ácidos grasos, vitaminas, proteínas, carbohidratos, entre otros. Cabe mencionar que también se emplean para tratar aguas residuales y se han propuesto como potencial biocombustible sostenible. Para hablar un poco de la fisiología, tenemos que su movilidad se puede reflejar gracias a este esquema, por ejemplo con el movimiento ameboide mediante pseudópodos, los cuales son prolongaciones de su cuerpo, pueden ser protuberancias del citoplasma, entonces estos le pueden ayudar a moverse en los medios, en las superficies, pueden tener desplazamiento mediante flagelos, con propulsiones hacia adelante, hacia atrás, torsiones, giros, o desplazamiento mediante cilios, que se adhieren y se desplazan por superficie. En cuanto a ciclos de vida y reproducción, pueden llegar a ser tan complejos como presentar etapas con reproducción sexual y otras etapas con reproducción asexual, como podemos ver aquí el ejemplo de microalgas en diatomeas y en diatomeas abajo y en dinoflagelados arriba. Y en cuanto a su alimentación, podemos ver aquí los pseudópodos que envuelven la comida, la engulfan, la atrapan, la llevan consigo, o también podemos ver mecanismos de corrientes ciliares que arrastran la comida hacia la garganta. Entonces, como les presentaba aquí, el movimiento de los cilios pueden favorecer corrientes que lleven la material particulado para que se lo puedan consumir. Entonces, cabe mencionar aquí en la alimentación que podemos encontrar tres tipos diferentes a gran escala, como los holozoicos, que se alimentan de otros organismos que pueden ser bacterias, levaduras, algas e incluso otros protozoos. Saprófitos, que se alimentan de los que ya están muertos, o los halófitos, también llamados autótrofos, que producen su alimento, carbohidratos, por medio de mecanismos fotosintéticos al igual que las plantas. Es importante tener en cuenta que en varios casos estos microorganismos eucariotas pueden cambiar de una forma de alimentación a otra, son dinámicos. Ya entrando más en materia y empezando a hablar más de protozoos como tal, lo que ya les había mencionado, características generales, acá pues pueden ver una animación, y filos característicos: Mastigofora, Sarcodina, Psiliofora, Sporozoa. El primero, filo Mastigofora, con su representante, uno de los representantes más importantes, género Giardia, parásitos obligados en el tracto digestivo de vertebrados, organismos unicelulares que poseen uno o más flagelos, como podemos ver aquí en la animación, poseen clorofila A y B y algunos son fotosintetizadores cuando hay escasez de alimento y están en presencia de luz. Importante aclarar, no solo escasez de alimento, sino presencia de luz. Y presenta dos núcleos iguales, lo cual es una característica propia de estos microorganismos, como podemos ver aquí en esta micrografía. En el filo Sarcodina tenemos amebas y foramíferos. Los primeros, como el anterior, son parásitos del tracto digestivo en mamíferos. Tienen su desplazamiento gracias a pseudópodos. Algunos son de vida libre, otros forman colonia. La reproducción puede ser tanto sexual como asexual. En cuanto a los foramíferos, tenemos que forman, su característica principal es que forman conchas calcáreas con multicapas que perduran cuando se acumulan en los suelos y son tan resistentes, pueden ser a base de carbonato de calcio, sílice, que se pueden encontrar en registros arqueológicos, geológicos muy antiguos, pueden ayudar con ese tipo de investigaciones. En el filo Psiliofora tenemos como representante al Palamesio, el cual se caracteriza por estar cubierto de cilios, como pueden ver aquí en las imágenes. Estos no solo les sirven para su movimiento, sino también para atrapar su alimento, ahorita les muestro, y tienen macronúcleos y micronúcleos. Entonces, con esta imagen
Se ve cómo están recubiertos por esa cantidad de cilios que les permiten no solo el movimiento, sino adquirir el material particulado como su comida, lo llevan hacia la boca, y macronúcleos y micronúcleos. En los macronúcleos hay genes que regulan la alimentación y el crecimiento. Y en los micronúcleos podemos encontrar genes que regulen la reproducción sexual por conjugación. En el filo Sporozoa tenemos a Plasmodium vivax, el cual es muy importante dado que es el causante de malaria en humanos, un parásito de vertebrados, propagación mediante esporas. Y entonces aquí le traigo el ejemplo de la malaria, que es de las enfermedades más infecciosas y mortales a nivel global y de las enfermedades parasitarias más dominantes. Para entrar en contexto, entonces les tengo este mapa de la malaria y las áreas de riesgo, donde podemos ver que la mayoría son países en desarrollo, zonas tropicales, zonas un poco más cálidas. Acá podemos ver entonces algunas generalidades de parásitos, como que cuando se presentan en forma libre se denominan trozoitos, y cuando están en quistes capsulados, resistiendo las condiciones ambientales o protegidos dentro de los macrófagos, se denominan amastigotes. En este caso, muchos protozoos parásitos son transmitidos a humanos y otros animales por medio de vectores que a su vez pueden ser animales como mosquitos, garrapatas, o pueden ser fuentes o vectores inanimados como el agua. En este caso entonces podemos ver los dos huéspedes que tiene el Plasmodium, que lleva la malaria. Uno es el huésped humano y otro es el mosquito. Vemos que los estadios en cada huésped tienen morfologías diferentes. Entonces acá en el mosquito su vector ocurre fertilización, meiosis, infección de la pared intestinal del mosquito. El mosquito queda infectado si pica a una persona que tiene malaria. Ocurre este proceso de infección, y luego si pica a otra persona la infecta, le transfiere estos microorganismos. Ellos posteriormente infectan las células hepáticas humanas y luego los glóbulos rojos, causando pues estos daños graves en el organismo. Y cabe mencionar que el cambio climático presenta grandes retos ante el estudio de dichos parásitos y sus respectivos vectores, la dinámica entre ellos, ya que el aumento en la temperatura ha incrementado la distribución de sus vectores y ello ha ampliado el rango de los parásitos y sus efectos negativos sobre la población humana. Y el escenario no se pone mejor porque se estima que esto va a aumentar en los siguientes años. Entonces, imaginen que van a haber zonas con condiciones más favorables para estos vectores y estos parásitos. Entonces la zona de malaria, sus zonas de riesgo en este mapa se podrían ampliar, y con ello se podría aumentar los efectos negativos sobre nosotros. Ahora tenemos, para cambiar un poco de panorama, las microalgas, características que ya les había mencionado antes en las generalidades. Por ejemplo, que también forman este tipo de capas protectoras de carbonato de calcio y sílice. Algunos de los filos representativos: eulenofitas, crisofitas, pirofitas, clorofitas, feofitas y rodofitas. El filo euglenofita, con su género Euglena, célula alargada con dos flagelos, como podemos ver en la imagen, múltiples cloroplastos que le brindan el característico color verde, pared flexible, reproducción asexual por fisión longitudinal, y algo muy característico de este grupo es su capacidad de cambiar su dinámica metabólica. Por ejemplo, tiene un ojo sensible a la luz y determina si es fotótrofo o quimiorganótrofo. Entonces, tengan en cuenta el flagelo y que hay escasez de alimentos alrededor, pero tenemos una fuente lumínica cerca. Entonces, por medio del ojo y su sensibilidad a la luz, y con ayuda del flagelo, se puede desplazar hasta esta zona con radiación solar y explotar su metabolismo fotosintético para obtener sus carbohidratos y sostenerse. En el filo Crisofitas tenemos diatomeas, algas doradas, las cuales presentan clorofila A, C, fucoxantina como pigmento también,
Paracelular rígida, almacena alimento en forma de aceites, más que todas las algas doradas, reproducción asexual y sexual, componente del fitoplancton en relación a las diatomeas, muy importante, de productor primario, y se destacan estas estructuras externas con varias formas geométricas llamadas frústulas. En el filum pirofita tenemos a los dinoflagelados que presentan dos flagelos, los cuales acá en la imagen se pueden observar bien, los cuales le brindan su característico desplazamiento en forma giratoria, como dice su nombre, dinoflagelado. También presentan bioluminiscencia, producen mareas rojas, importante tenerlo en cuenta porque la afectación en la salud de los organismos, esto es debido a la alta concentración de estos microorganismos en zonas costeras. Ellos liberan ciertas neurotoxinas que pueden afectar e infectar a los moluscos, crustáceos, peces, y si no los comemos, pues nos vamos a afectar a nosotros también. Filo clorofita con algas verdes, unicelulares, multicelulares, se pueden asociar de forma simbiótica con líquenes, reproducción asexual, por esporas, posible origen de las plantas terrestres, se pueden dividir en algas coloniales móviles, algas filamentosas inmóviles o algas tifoniales, que es una sola célula capaz de tener una longitud más de 1 metro. En el filum feofita tenemos estructuras similares a las plantas, reproducción y alternancia de generaciones, importante, y forman bosques kelp, como podemos ver en la imagen derecha. Estas son las estructuras que les mencioné. Y finalmente el filo rhodofitas, algas rojas, que su mayoría son marinas, y es importante su aplicación comercial, explotando el agar para placas de cultivo o astronomía, y tienen una importante relación simbiótica con corales. Manejan reproducción tanto sexual como asexual. Ahora les voy a hablar sobre un caso de aplicación industrial de microalgas. En este artículo hablan sobre los metabolitos de microalgas, que son una fuente rica para los alimentos y la medicina. Entonces el género Chlorella, varias especies de este género se han usado, ya que sus metabolitos, como ya lo mencioné, son importantes para la sociedad. Se han usado como suplementos dietarios, fuentes de carotenoides, proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, para el consumo humano y otros animales en industrias acuícolas, ganaderas, entre otras, y se suministra en tabletas, cápsulas o líquido para productos de salud, o mezclado, más que todo en líquido o en polvo, con productos de comida tan variados como el cereal, snacks, vino, dulces, bebidas, té verde, sopas, panes, galletas, helado, pastas y pues muchas otras comidas para su consumo general. En el artículo nos hablan sobre los beneficios del consumo de clorela. Entonces plantea que hay un incremento notable en la concentración de hemoglobina, reduce niveles de azúcar en la sangre, actúa como agente hipocolesterómico y hepatoprotector durante malnutrición y o intoxicación por etionina, lo cual quiere decir que maneja y ayuda a regular los niveles de colesterol, y también es un protector del hígado, y es un importante antioxidante por la cantidad astaxantina que tiene en él. Y finalmente que su principal componente, glucano beta 1,3, es un inmunoestimulador activo y reduce lípidos en la sangre, pues como ya lo había mencionado. Finalmente, con esta figura lo que quiero es mostrarles lo que es el efecto en la salud que se ha evidenciado con el empleo de microalgas. Entonces las zonas más oscuras de las burbujas son donde hay mayor evidencia y aplicación en el ámbito. Entonces tenemos mayor aplicación, evidencia y tratamientos en nutrición, pero también tenemos en la salud del intestinal, para manejar el estrés oxidativo, problemas cardiovasculares. También se han hecho estudios para lípidos y péptidos en relación al cáncer, antivirales, antiinflamatorios o para modulación inmunológica. Y pues con esto queríamos terminar esta introducción general a lo que es la diversidad de los microorganismos eucariotas, en este caso los protozoos y las microalgas. Entonces esperemos les haya gustado.